continuar con nosotros aquí en la televisión pública. El fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre el puerto de Montevideo resolvió dos puntos clave. Validó la legalidad general del acuerdo de 2021 entre el Estado y Catumací, la terminal Cuenca del Plata, que otorga la prioridad de atraque a TSP hasta el año 2081. Y por otro lado, anuló la cláusula 345 del reglamento portuario porque, a entender del tribunal, otorgaba un derecho exclusivo que impedía a otros operadores acceder a determinados servicios en los muelles públicos. El texto del fallo señala que esa disposición otorgaba a la concesionaria un derecho exclusivo de operación que excede lo razonable y configura un monopolio ilegítimo, vulnerando principios de libre competencia y acceso equitativo al puerto. Pero vuelvo al primer punto. Valida la legalidad general del acuerdo de 2021 entre el Estado y TCP. ¿Qué pasa acá? Oposición y oficialismo celebran una victoria, pero desde perspectivas encontradas. Así que bienvenido, Jorge Gandini, qué gusto que estés acá. Igualmente, buenos días, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo se entiende que puedan celebrar posiciones tan contrapuestas? No sé, no me corresponde valorar eso. Lo que sí está claro es que ahora hay reglas de juego bien claras y definidas, un régimen jurídico blindado que permite avanzar en la competencia que el puerto tiene que tener con otros puertos, con una estabilidad y reglas claras. Para que la gente entienda, esto hay que irse un poquito más para atrás. En 2003 se remató una subasta para conceder una terminal especializada de contenedores que no existía. Miremos, el plan maestro del puerto son terminales especializadas y áreas públicas en las que se puede hacer de todo. ¿Cuáles son las especializadas hoy? Contenedores, celulosa, granos, esas son privadas, pasajeros, esa es pública, donde opera Buquebus, y pesca, Capurro, las 5. Y después áreas públicas, muelles del 2 al 13, donde se carga y se descargan contenedores, granos, madera, chip, ganado, autos, todo. Cuando se remata con unas reglas de juego, y es que los barcos portacontenedores que vengan van a la terminal especializada de contenedores. Eso requería un tiempo de esa concesión, 30 años en ese momento, y una inversión. Había que ganarle tierra al mar, construir los muelles, llevar allí la energía eléctrica, la iluminación, todos los servicios, hacer el dragado. Eso lo tenía que hacer el ganador. Y el ganador además puso, es decir, ganó la licitación, puso 17 millones de dólares que fueron a la educación y hizo la obra. Pero luego en la práctica, durante varios gobiernos coincidentes con el Frente Amplio, la Administración de Puertos tiene una oficina que trabaja siempre que le da la entrada al barco. Es decir, la prefectura hace una parte, los prácticos acompañan en el canal, pero es el puerto de Montevideo con su gerente el que le va a decir, va a atracar en el muelle 2, en el 5, en el 8, le da el muelle que está libre con la profundidad adecuada. ¿Qué decía la norma? Tiene prioridad el buque portacontenedores para ir a la terminal. Esto no se cumplió. Esto se derivaba básicamente a Montecón en áreas operador, permisario, precario, con permisos de 3 meses que se lo iban renovando, con la tarifa más baja que es la de almacenaje, para que bajara ahí en áreas públicas, muelle nuestro, hecho por nosotros, con iluminación nuestra, con servicios nuestros, puerto, para que bajara allí, obviamente, a un precio más barato. Eso cuando llegamos nosotros, en el 2020, nos encontramos con un juicio que Catumací, la socia, la que ganó el remate, le hace al Estado uruguayo por incumplimiento de ese reglamento de atraque. Un juicio por 1.500 millones de dólares, que son el daño ocasionado y el daño emergente que se iba a generar. ¿Cuál era la relación? 60% de los barcos portacontenedores eran atendidos en los muelles públicos por Montecón,
40% nada más en la terminal especializada. Al punto que quedaban barcazas sin atender y algún barco tiempo afuera en lugar de mandarlo a la terminal. Eso genera un estado de irritación, lucha interna, no nos permite mirar afuera, problema intraportuario y juicio. Llegamos nosotros con ese juicio. Ahí relatan algunos de los operadores del Poder Ejecutivo que en la transición, el propio Toma, que era el secretario o el prosecretario de la presidencia de Tabaré Vázquez, recomienda negociar. Era un abogado que se especializaba en eso, además, recomienda negociar, no ir al conflicto. Nosotros negociamos y en esa negociación se hace un acuerdo. Y el acuerdo se consagra en 2 decretos, el 114 y el 115. ¿Qué dicen? Dice que el reglamento de atraque da prioridad a la terminal especializada. Ese es el punto más sensible. Dice que no puede haber grúas pórtico, que son esas que tienen un brazo que va hasta el otro lado del barco en áreas públicas, que las hay sí en la terminal especializada, y establece la regulación. Pero además avanza. En lugar de 30 años, va a 50 años, extiende la concesión al máximo, hay otras que han sido dadas por 50 años, UPM, los aeropuertos, qué sé yo, y a cambio una nueva inversión que está en obra ahora, con más tierra al mar, con más muelles para atender hasta 4 buques de los grandes portacontenedores al mismo tiempo, con un calado Jorge, de 17 pero metros. te interrumpo lo segundo. Había un cuestionamiento que hacía Montecom que llevó a que presentaran este juicio, porque ahora, después que terminó esto, fue la empresa Montecom que dice, me siento perjudicada. Por eso va el juicio. Claro, instalan un monopolio en el puerto. ¿Y qué dice el TCA? Pero por eso te lo estoy explicando porque son 2 cosas diferentes. Pero el TCA dice que no puede existir un monopolio. Iba a llegar a eso. Porque también Montecom está haciéndole un juicio al Estado uruguayo de 600 millones de dólares. No dice eso el TCA, te lo termino. Se hace la concesión, más inversión, 650 millones de dólares más tiempo. Pero ahí pide la empresa que también en el acuerdo se consagre una protección. Si voy a hacer esta inversión, quiero una protección de que no va a haber otra. Y se consagra en el acuerdo vía texto del decreto una condición. Se dice que solo podrá haber un llamado a una segunda terminal de contenedores si durante 2 años seguidos la terminal Cuenca del Plata tiene más del 85% ocupado. ¿Qué dice el TCA? Que eso no puede establecerse por decreto, que se puede establecer pero por ley, porque tiene que ser una ley de interés general. Anula eso. Eso es una cuestión que eventualmente podría pasar si hay alguien interesado en hacer en algún lado, que no sabemos cuál es, una terminal de contenedores que compita con esta otra. Para eso tendrá que haber carga que no hay, hoy no hay carga para 2 terminales, y un lugar. Yo recuerdo que Puntigliano, que fue presidente del puerto, avanzando en esta hipótesis, pensó en una isla, porque no hay donde hacer otra terminal. El puerto para el este no puede crecer más después de la escollera Sarandí, para el oeste no puede crecer más, tiene el puerto Capurro y en el medio pusieron 2 edificios gigantescos que interrumpen la conexión. ¿Pero por qué a 80 años además? ¿Por qué a 80 años? No, 50 años más. Bueno, 2081. para poder compensar la, digamos, inversión de 650 millones de dólares, que es la que tiene que hacer la empresa. Nuevas grúas pórtico, nuevos muelles, nuevos dragados, hubo que derrocar, sacar roca, no dragar, porque es lo que hay allí. O sea, eso es una inversión muy importante, tiene que ser indemnizada con trabajo durante el tiempo y esa fue la negociación. Se dijo que eso era la entrega del puerto, que la entrega era la soberanía, que se consagraba un monopolio. ¿Qué dijo el TCA? El TCA es la Suprema Corte de Justicia para los temas públicos, estatales. No hay apelación. Yo escuché por ahí decir que podrían venir a apelar. No hay más. Claro. Esto es lo definitivo. ¿Qué dice? Dice que no hay monopolio, lo dice. Dice que hay prioridad de atraque. ¿Qué quiere decir? Viene el buque, hay lugar en los muelles de TCP, el buque portacontenedores va para allí. Están ocupados los muelles, va para áreas públicas. ¿Quién lo atiende? El que el puerto diga, el operador que paga un permiso por estar allí. Eso es lo que hay. Eso
ya está, nos guste o no nos guste, fija las reglas. Y también dice que si hay interés, el Estado puede llamar a una nueva concesión de contenedores, porque la limitación no está. Bueno, para que haya interés, habrá que haber condiciones objetivas para una inversión de 800 millones de dólares. Decís que la limitación no está. Sin embargo, decís, bueno, no hay espacio para que se instale una nueva Hoy no lo veo, física. hoy no lo veo. No hay espacio físico y tampoco hay espacio de demanda como para que sea necesario un nuevo... Solo hay un puerto si hay carga. Nosotros tenemos Salto, buen puerto, Paysandú, buen puerto, Fray Bentos, buen puerto, Juan Lacase, buen puerto. En ninguno funciona. No funciona. ¿Por qué? Porque no hay carga que elija el puerto económicamente como salida de mercadería, le gana el camión, le ganan otras alternativas. Tiene que haber carga. Bueno, hoy ni siquiera hay carga suficiente porque perdimos el transbordo paraguayo, que lo estamos tratando de recuperar. Hoy sobran los espacios todavía. Cuando Montecón termine la obra, va a tener una playa mucho mayor para depositar contenedores y va a tener más muelles y más grúas para atenderlos. Por lo tanto, yo dificulto que en la brevedad haya quien interesado. Y además el reglamento de atraque va a estar vigente. La prioridad va a estar vigente. Se la dimos en el contrato y en el acuerdo que acaba de decir el TCA, el tribunal, que es legítimo, que es legal, que no se violó ninguna norma. Está bien, pero Mario, entiende que el 345 era... Eso, lo que era dice es esa condición no opera más. Exacto. ¿Y ustedes qué dicen al respecto de haber firmado un acuerdo que incluía una cláusula que hoy el TCA dice que es ilegal? El TCA dice que hubiera requerido ley y que por lo tanto por un decreto no se puede dar esa tranquilidad o seguridad a la empresa de que queden tranquilos que salvo que estén completos durante 2 años seguidos, Claro. no va a haber un llamado. Entiende el tribunal que aseguraba, Que eso hubiera requerido una- aseguraba implícitamente Sí, un está monopolio. bien. Entonces, hay parte de razón Sí, de los dos bueno, lados, ¿no? a ver, nosotros Porque- podemos entender que no compartir con el tribunal, pero se terminó. Ahora es lo que dice el tribunal. Por lo tanto, la política portuaria que la fija el Poder Ejecutivo y no el puerto, el Poder Ejecutivo, tiene esa libertad. Llamar, o tiene un particular la libertad de presentar una iniciativa para llevar adelante lo que habrá que licitar, porque siempre esto termina en una licitación pública o en una subasta, es decir, en una competencia de ofertas de interesados. Si hay condiciones, hoy se puede hacer. Yo personalmente no veo las condiciones objetivas hoy para hacer un negocio con esa inversión. ¿Te parece que el juicio que está haciendo Montecom y que ha llevado a Uruguay a la CIADI se sustenta después de este acuerdo del TCA? Porque hay que ver si Montecom sigue adelante, porque estamos hablando de un tribunal de controversias y la plata en juego son 600 millones de dólares que Montecom reivindica por los daños causados. Sí. Entonces, pero ahora está este pronunciamiento donde dice, bueno, pueden operar, no hay monopolio en el puerto, que era algo que reivindicaba Montecom, en algún punto en eso le da la razón el Tribunal de lo Contencioso, quizás pueda ser beneficioso para Uruguay en el sentido de desactivar ese otro juicio que tenemos. Y probablemente, yo no conozco el detalle, es contra el Estado, como le decía recién, es el Poder Ejecutivo la contraparte, no la ANP, por lo tanto no conozco el detalle. Vi una cosa curiosa y es que el demandante es Montecom contra el Estado, pero el demandante propuso una pausa para negociar. Y generalmente es al revés. El demandado va adelante y al que demandaron dice, pare, vamos a conversar. Eso venció y Montecom pidió 6 meses más para seguir conversando. Seguramente estaban esperando este fallo. Yo creo que este es un elemento que todos sabíamos que iba a salir. Yo calculo que es positivo para los intereses del Estado. El Estado está siendo representado por el gobierno, por este gobierno, y este gobierno está defendiendo el acuerdo que el Estado hizo con el gobierno anterior. Es decir, ahí no hay fisuras. El presidente de la República fue claro, la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, fue clara. Hay contratos firmados, los contratos el país los respeta, el reglamento de atraque, los decretos se van a respetar porque son contratos firmados. Y por lo tanto, no veo fisuras
veo un juicio y un Estado que está defendiendo esos acuerdos que hizo otro gobierno, pero que este gobierno, en representación del mismo Estado, está defendiendo. Así que yo veo que eso va a ir bien hacia adelante. Jorge, vos hablabas ahora de que el puerto de Montevideo perdió pie, digamos, por ejemplo, perdió el transborde con Paraguay, venía trancado también el dragado, que eso le permitiría una mayor competitividad. Y en el contexto del viaje a China se anuncia que se extiende el contrato con una empresa china para continuar con el dragado. ¿Qué implica eso con respecto a los avances en el puerto para justamente mejorar la competitividad? A ver, yo no pude ver al presidente de la ANP del puerto, que debe haber venido ayer, después de un larguísimo viaje. O sea que no tengo el primera mano. La primera noticia es que todo esto va consolidando una idea que está escrita en el plan estratégico, que es ir a los 14 metros en el canal de acceso al puerto. Esto es muy importante. Eso, hoy tenemos 13 metros más o menos, porque hay que mantenerlo, es decir, uno va y draga y saca lodo y la naturaleza vuelca. No sé si tenemos los 13, pero ese metro hace que un barco que trae contenedores tenga cientos de contenedores más, o que sale con granos en esta temporada. Los barcos de TGM salen, como decimos nosotros, dragando, salen raspando el fondo, el lodo liviano, de tan cargados que van, y podrían ir más. Es decir, abarata el flete, hace que puedan llegar buques de mayor tamaño, de mayor calado, que es hacia donde va el mundo. Es hacia donde va el mundo. Por lo tanto, bueno, TCP está fundando sus muelles a 17 metros, pensando que si mañana tenemos canales a 15 o a 16, nosotros tenemos muelles a 12. Por lo tanto, aunque yo haga el canal a 14 de ese barco, después no se me puede arrimar el muelle, porque yo no lo puedo dragar más porque se me cae. Está fundado a 12. Se hicieron antes. Eso es una revolución. Nos coloca con la posibilidad de competir, de ser el último puerto de aguas profundas del Atlántico Sur. Ahí Argentina, Buenos Aires no compite. Tiene su carga, que es fenomenal, pero los grandes buques probablemente dejen mucha carga en Montevideo para que luego buques más pequeños, feeder, la lleven o la traigan. Hoy el puerto de Buenos Aires, ¿cuánto tiene? 10 y medio. O sea, es más. Tiene mucho más sedimentos del Paraná que arrima hacia allí que nuestra costa. Dragar entonces a 14 metros es muy importante, mantenerlo. Implica alargar, hoy nosotros encontramos, hoy tenemos 13 metros. Un canal para el oyente, para el televidente, es una carretera abajo del agua. Tiene 140 metros de ancho abajo, sube en terraplén y va buscando el agua naturalmente profunda. Los 13 metros naturales los encuentra a 51 kilómetros. Los 14 lo va a encontrar a 61 kilómetros. O sea, hay que ir más bajo, más hondo y más lejos. Y en algún lugar capaz que más ancho para que se puedan cruzar dos buques y no tengamos que esperar que uno haya entrado para que el otro empiece a salir. Eso sale mucho dinero. Pero hay conciencia de que hay que hacerlo. Del gobierno pasado, que logró la negociación a 14 metros porque requerimos la autorización de Argentina, y de este gobierno que lo puso en el plan estratégico. Ahora se requiere infraestructura, no lo podemos hacer con medios propios, y dinero para hacer y mantener. ¿Qué trajo de China el presidente? No sé, buenas noticias aparentemente. Hay una empresa china que ganó la licitación en el 2019, antes de nuestro gobierno, para dragar puerto ante puerto, zonas del canal, en diversas campañas. Campaña es, traen las dragas, dragan una parte. Se hizo una parte, pero hay todavía cerca de 100 millones de dólares para ejecutar. No hay plata, pero está la licitación y el proveedor resuelto. Bien. Probablemente lo que se está hablando es que esta misma empresa, con ese pendiente y quizás ampliación de licitación y financiamiento que a lo mejor la empresa trae, podamos empezar quizás este año, porque como no hay que hacer licitaciones, todo más breve, a ese trabajo. Y eso cambia radicalmente. Eso es una señal al inversor de que hay planes para traer otro tipo de carga y mercadería, y eso genera en un puerto donde la actividad es privada mucha inversión para aprovechar esa. Jorge, nos está esperando el móvil. Gracias por... No, al revés. Gracias por haber venido, como siempre. Es un gusto. Es un placer.